Buenos días. Continuamos el día de hoy con en el segundo día del Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIG, con la mesa 6 de nuestro programa. El nombre de esta mesa es la presentación del libro Campo en Formación, textos clave para la crítica de literatura infantil a juvenil, editado por Macarena García González, Evelyn Arizpe y Andrea Casals Gil. En esta ocasión nos acompañan dos de las editoras, Macarena García González y Evelyn Arizpe. Macarena García González es investigadora académica especializada en literatura y cultura infantil y juvenil. Es periodista por la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios culturales por la Universidad de Maastricht y doctora en antropología social por la Universidad de Zúrich. Actualmente es investigadora Marie Curie en la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde dirige el proyecto Child Cultures, desafiando el antropocentrismo, adultismo y otras exclusiones con literatura y cultura infantil. Es autora de 2 monografías sobre crítica cultural de textos para niñas. The Stories Which Tell Children About Immigration and International Adoption, publicado por Routledge en el 2017, y Enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil, publicado en Chile por Metales Pesados en el año 2021. Ha publicado también más de 30 artículos y capítulos del libro en prestigiosas revistas internacionales. Es fundadora de la plataforma Investigación y Mediación Colaborativa Esto También, Esto TVN, y editora asociada de la revista Children's Literature in Education. Fue la investigadora convocante del 25º Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Investigación en Literatura Infantil Juvenil en el año 2021 y fue parte del directorio de esta asociación en los últimos 4 años. También tenemos aquí a la doctora Evelyn Arizpe, catedrática de la Universidad de Glasgow en la Escuela de Educación, donde coordina el Magíster Erasmus Mundus del Children's Literature, Media and Culture. Su docencia e investigación intentan establecer puentes entre la literatura infantil y la educación, y ha enseñado y publicado ampliamente en ambos campos. Ha trabajado en una serie de estudios relacionados con la lectura y respuestas lectoras, con niños y jóvenes en diversos contextos internacionales. Sus proyectos más recientes se focalizan en la migración, construcción de paz y la creación de espacios seguros a través de lectura de libro-álbum y prácticas artísticas. Entre otras publicaciones, es coautora de Estrategias de Mediación Cultural en Emergencias, Lectura y Escritura como Refugios Simbólicos, publicado por el CERLAC UNESCO en el año 2022, y coeditora del libro que se presenta hoy, Campos en Formación, textos claves para la crítica de literatura infantil a juvenil. También es jurado del premio Hans Christian Andersen, otorgado por el IBI International. Quiero también pues, saludar aquí la colaboración de Rosario Obregón, quien pues, ha estado en la gestión de esta mesa desde el inicio y ha tenido también la oportunidad de conversar con Macarena y Evelyn recientemente y pues estar pues bueno, agradecerle por tener ahora esta mesa. Entonces, pues bien, Macarena y Evelyn, bienvenidas y comenzamos con la mesa. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias, Mario, por la introducción y por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Y bueno, vamos a hacer una breve introducción, presentación, un relato de lo que ha sido la edición de este libro y de dónde viene también, ¿no? Y después tener un tiempo para preguntas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Es un libro que nos interesa mucho que se lea en Latinoamérica, fue un libro pensado en ese sentido, ¿no? Y entonces momentos como este, en algún momento también lo pudimos presentar en México,
bueno, son momentos fantásticos, ¿no? Como ir armando una discusión sobre el libro. Lo muestro aquí. Yo en este momento me estoy conectando desde Polonia y estoy bastante gripada, como probablemente pueden ver, así que me excuso si salen toses y demás mientras presentamos. Eh, y es un proyecto que viene principalmente que surge de la organización del Congreso Internacional de la Sociedad de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, la Sociedad Internacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, que es una sociedad de investigación su nombre es IRSCL, por las siglas en inglés, y que organizamos por primera vez un congreso en los 50 años de vida de esta asociación. Por primera vez se organizó eh, en Latinoamérica. Más bien fue desde Latinoamérica porque nos tocó justo con la pandemia. Entonces finalmente fue un congreso virtual, pero este congreso que reúne investigadores especializados en literatura infantil y juvenil y que se viene haciendo, como digo, hace 50 años, se hace de forma bianual cada 2 años. Por primera vez lo organizábamos en Latinoamérica en general, digamos que además se organiza en países bueno, me cargan estas divisiones de ese tipo, ¿no? Pero del norte, ¿no? Eh, entonces, cuando lo estábamos organizando, y aquí las editoras estamos todas, nos juntamos haciendo esto, ¿no? Yo era la investigadora convocante, la que estaba como a cargo de la organización, por decirlo así. Evelyn era la presidenta de esta asociación, de esta sociedad de investigación, y Andrea Casals Gil, una colega de la Universidad Católica de Chile, donde ella trabaja, que hoy no se podía conectar porque viene de hecho viajando a Polonia, donde estamos ahora, donde estoy yo ahora. Entonces estábamos las tres, venimos de ese evento, ¿no? Y cuando organizábamos el congreso en Chile, una de las primeras cosas que aparecía es, bueno, aquí lo que se organiza son una organización internacional de investigadores que generalmente se reúne y comparte sus investigaciones en inglés, ¿no? Y que publica sobre todo en revistas en las que se publica en inglés, ¿no? Y pensando en cómo se mueve también, cómo se ha ido moviendo la educación superior, la academia, las formas de publicar, la publicación académica, en que siempre ya hay mucha más presión por publicar en inglés, nos encontramos con esa pregunta por, bueno, qué pasa con todo lo que se produce en castellano, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos dialogar la investigación que se hace en castellano sobre literatura infantil y juvenil con aquella que se publica en inglés? Que no quiere decir que sean investigadores que su lengua nativa sea el inglés, no quiere decir que sean investigadores que solo publican en inglés, pero que esta lengua franca, ¿no? ¿Okay? Sea el inglés. ¿Qué pasa cuando eso también choca con el español, que es una lengua en la que, bueno, tenemos muchísimos hablantes, por lo que no nos pasamos tan rápidamente al inglés, podemos decir, ¿no? Entonces, digo eso porque desde ese tipo de preguntas termina apareciendo este libro, que es una de las muchas respuestas que tuvo. En ese momento, para el Congreso, lo que pensamos es que iba a ser un Congreso que iba a ser abierto a el castellano, ¿no? Y la forma de explicarlos a las personas que no hablan castellano de la organización, por ejemplo, del directorio de la IRCCL, fue decir, va a ser Spanish friendly. Entonces, lo que buscábamos era que se pudiera presentar, que se presentaran también comunicaciones en castellano durante el Congreso y que pusiéramos todos nuestros esfuerzos en que eso no implicara que fueran como dos congresos por separado, sino que hubiera muchos esfuerzos de traducción, ¿no? Y eso se hizo, entonces se hicieron mesas mixtas, que finalmente todo esto fue online, ¿no? Pero mesas mixtas en que habían presentaciones en castellano y presentaciones en inglés, y se hizo mucha traducción. Que eso fue algo bueno finalmente de la pandemia, porque fue bastante fácil en términos de tanto logísticos como de costos, ¿no? Hacer la traducción simultánea en el Zoom, que salía bastante fácil. Pero bueno, cuando uno empieza con esta cuestión, una cuestión es el idioma mismo y la traducción, ¿no? Que pareciera que fueran cosas bastante más técnicas, pero después venía la pregunta más de fondo de cómo es que se producen conocimientos, ¿no? Y cómo es que dialogan estos conocimientos y cuáles son las discusiones que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, cuando terminó el Congreso, tuvimos dos proyectos
editoriales después del Congreso que tenían que ver con esta pregunta. Uno fue, hicimos un llamado a manuscritos escritos en castellano para publicarlos en la revista de la asociación. Esta asociación tiene también hace muchos años una revista que se llama International Research in Children's Literature, y que es una revista de investigación internacional en literatura infantil. Entonces hicimos un llamado a publicar en esta revista textos originariamente escritos en castellano, en el que nosotras nos íbamos a encargar de la traducción. Entonces ese fue uno de los proyectos que salió del Congreso, en el fondo tratando de, bueno, tratemos de hacer esta discusión y tratemos de poner esfuerzos en traducción para que surjan nuevas discusiones, ¿no? Para que no sean campos de conocimiento y de tradición separados, ¿no? Y entonces hicimos ese llamado. Ese fue un proyecto que editamos también con Evelyn y con Felipe Munita, otro más del equipo. Y ese es un número especial de la revista que va a salir a comienzos del próximo año, que hemos estado trabajando ahí con los autores, haciendo la revisión de pares en castellano, y una vez que los artículos están listos, los traducimos al inglés, y ahí Evelyn está poniendo el link, el enlace para la revista, y estos artículos van a quedar, se van a publicar bilingües, entonces va a estar el original en castellano y la versión traducida. Perdón por toda esta introducción tan larga, pero me parece que es fundamental para entender de a dónde, como qué es lo que hay también detrás del esfuerzo por este libro, ¿no? Entonces, para el libro en sí, fue otro el esfuerzo, y esto aquí más tiene que ver, podría leerse como que es en la otra dirección, ¿no? Pensamos en textos que consideráramos nosotras clave, textos que nos gustaría, o pensarlo así, ¿no? Textos que nos hubiese gustado mucho que se leyeran en Latinoamérica, y que en buenos casos no se leía porque estaban publicados en inglés. Entonces, bueno, Evelyn podrá contar más de cuánto nos costó seleccionarlos, pero lo que hicimos fue trabajar las tres en qué es lo que nos gustaría ver en castellano, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que circulara más? ¿Qué textos pensamos que pueden dialogar bien con la investigación que se hace en Latinoamérica, con el tipo de preguntas que estamos haciendo? Cómo armar un libro que no puede ser, en algún momento iba a tener 2 tomos, ¿no? Pero que finalmente tiene que ser un libro de máximo 300 páginas. Ahí tiene 289, que Metales Pesados se animó, que es una editorial chilena especializada en libros de estética y filosofía, pero con muy buena distribución no sé por qué dije pero, con muy buena distribución en Latinoamérica, y también tiene también distribución fuera de Latinoamérica, por lo demás. Entonces, ¿qué textos incluiríamos aquí? ¿Cómo hacerlo para que este diálogo que queremos que ocurra siga ocurriendo? O sea, pasar del momento del Congreso, que es un momento particular en el que, digamos, uno puede solucionar el tema del lenguaje con traducción, a tratar de, en verdad, hacer una discusión que sea más rica, porque en cada lengua, por decirlo así, se produce un conocimiento de una forma distinta, hay referencias que son otras, y hay formas de pensar que se ensanchan, ¿no? Entonces, en este caso son traducciones del inglés al español, ¿no? Y en el caso de la revista estamos traduciendo del español al inglés. Ese es un poco el juego. Y ahora le paso la pantalla a Evelyn. Gracias, Macarena. Y gracias, Mario, y saludos a todos desde Escocia, aquí al norte del Reino Unido, donde se está viniendo una tormenta, así es que estoy viendo la ventana a ver qué pasa. Bueno, sí, creo que algo también importante que contar sobre el Congreso fue que el tema que Macarena y sus colegas seleccionaron es un tema que también llevó a la producción del libro, ¿no? Era entramados estéticos y pedagógicos, porque en América Latina muchas veces tratamos o llegamos a la literatura infantil y juvenil desde esa aproximación más educativa, más pedagógica, no necesariamente por completo, pero sí tiende a ser más común. Y lo que el Congreso pretendía hacer era
ver cómo todo esto se va complicando, ¿no? Y que no podemos simplemente separar entre lo estético y lo pedagógico, sino cómo se hacen estos entramados. Y esa fue y fue lo que sucedió, ¿no? Se dieron diálogos muy ricos en este sentido, hablando de prácticas, de prácticas sociales, prácticas mediadas, donde la idea era salirse un poco de esta visión más estrecha sobre las infancias y el hecho de que el libro es simplemente para aprender, para enseñar a hacer ciertas cosas. Entonces, parte de la razón por la selección fue buscar estos artículos que han contribuido a mover esa discusión, a partir hacia nuevas direcciones, nuevas temáticas, nuevo lenguaje inclusivo, y más adelante hablaremos un poco sobre el lenguaje y los conceptos y la traducción de esos conceptos al español. Entonces, creo que es importante mencionar eso. Y en la selección lo que decía Macarena es que pues sí fue difícil porque queríamos meter a mucha gente, no era posible, y luego también nos encontramos con otros aspectos que creo que es importante mencionar, que los derechos para algunos de estos artículos, capítulos que queríamos incluir eran extraordinariamente altos y no teníamos realmente los fondos para poder hacerlo. Entonces, buscamos artículos que fueran publicados en lugares ya sea abiertos o de acceso más fácil. Quisimos también mostrar una amplia gama, como ya mencionó también, de autores que, aunque escribiendo en inglés, vienen de diversas partes del mundo, están trabajando en distintas partes, en sus propios idiomas a veces, pero también estas publicaciones en inglés que a todos bueno, que son importantes para ciertas postulados académicos, ¿no? Pero también un poco mostrar la trayectoria de cómo este campo se ha ido formando, y por eso el título, ¿no? Es un campo que continúa en formación, pero que hay estos textos claves que han sido, han permitido llevar en estas distintas direcciones, que son también interdisciplinarias, y quizá también hablemos un poco de eso, de la interdisciplinariedad, además de que son, vienen de distintas posiciones epistemológicas también. Por lo mismo, decidimos escoger, en lo posible, artículos que se fueran vinculando, hablando de los debates, algunos que son antes de 2009, ¿no? Escogimos textos a partir de 2009 al 2022, pero se refieren a debates de antes, que ya tienen muchos años y que digamos que no tienen solución, ¿no? Que siempre habrá un diálogo sobre sobre todo esta paradoja, ¿no? Como central de lo que es la escritura para o sobre o para las infancias, que es que son adultos quienes lo escriben, o por lo menos eso es lo que se reconoce, porque sabemos también que hay muchos jóvenes, hay muchos niños que escriben para su generación, pero que no se toma en serio, ¿no? que no se considera. Entonces, comenzamos con una autora que Macarena les va a hablar un poco de este primer capítulo, o al menos que quieras que diga yo otra cosa antes de empezar con eso, Macarena, o ya nos vamos directo al capítulo, ya que comencé con el debate. Yo creo que podemos ir directo. Lo que pasa es que lo que pensábamos, bueno, como decía Evelyn, lo que reunimos son, armamos un libro en dos grandes secciones, una es nuevas aperturas conceptuales y la otra intersecciones disciplinares,
Y como decía Evelyn, en esta primera parte, la primera sección, hablamos de ese debate que lleva muchos años y que en inglés es un debate por el que siempre hay que pasar, digamos, ¿no? O sea, cualquiera que escriba sobre literatura infantil tiene que en algún lugar, no cualquiera que escriba, no vamos a ser tampoco eh, tan taxativos, pero al menos, digamos, una tesis doctoral en ese lugar, ¿no? De validación de una investigación, cualquier tesis doctoral al menos tiene que tener una postura definida respecto a este debate, y vendría a ser el debate sobre cuál es la relación, qué pasa con esto que la literatura infantil es la escrita por adultos, por personas adultas, seleccionada por personas adultas, ¿no? Publicada por personas adultas, cómo es que aquello ocurre y cómo funciona esa asimetría de poder, ¿no? Entonces, claro, ese es un debate que lleva muchos años, que generalmente se habla que habría comenzado en 1984 con la publicación de un libro que vendría a ser, se traduciría El caso de Peter Pan o la imposibilidad de la literatura infantil, ¿no? Y esta autora dice que la literatura infantil es un imposible y que está hecha en base a las fantasías adultas de lo que son les niñes, ¿vale? Eso vendría a ser más o menos el comienzo de ese debate. Entonces, lo que hicimos fue eh, buscar textos clave de ese debate que arman la primera sección y después pasamos a una segunda sección en la que abrimos un poco el abanico. Entonces, para hoy pensábamos, sí, contarles un poco de esa primera sección como a modo de presentación del libro, muy brevemente. La idea obviamente es que lo lean, ¿no? Pero Sí. contar ahí un poco de, de esto, ¿no? Macarena, Entonces, ¿sí? perdona, voy a proyectar la carátula y el índice del libro, si están de acuerdo, para que tengan una imagen. Entonces, les comparto aquí. Súper, Mario, súper buena idea. Entonces, claro, comenzamos el primer capítulo que escogimos, la forma de comenzar el libro, fue con un texto de María Nikolayeva. María Nikolayeva es una investigadora probablemente de las más prolíficas y que más claro, este campo de formación que más ha formado el campo, ¿no? De mayor impacto. Eh, y elegimos de ella como decía Evelyn, son artículos que transformamos en capítulos, ¿no? Eso también en algunos casos hubo que hacer algún tipo de adecuación, de, qué sé yo, el resumen abstract que hacer para incluirlo dentro, ¿no? Y en este es teoría, post-teoría y teoría aeto-normativa. Y este es un capítulo muy clave porque María Nikolayeva acuña este término de lo aeto-normativo, que ha tenido mucho fuelle, ¿no? Ha tenido mucho impacto en nuestro campo porque entra en ese debate, ¿no? ¿Cómo es que funciona esta simetría de poder entre le niñe, que usamos el término inclusivo aquí, después podemos hablar un poco de eso, ¿no? Pero podemos decir, entre las infancias, que vendría a ser otro posible término, ¿no? Entre las infancias o los niños y las niñas y las personas adultas, ¿cómo es que funciona eso? Y cómo es que entonces nos relacionamos con esa cuestión de si acaso la literatura infantil es un imposible o no. Y lo que va leyendo María Nikolayeva es que este concepto de la heteronormatividad, ella lo inventa usando el latín y es un giro del concepto de la heteronormatividad, ¿no? Para decir que lo normativo a lo que tenemos que llegar es a ser adultos, ¿no? Y entonces ser niñas es una desviación de esa adultez y lo que se espera es que las niñas maduren y se vuelvan personas adultas. Y que entonces lo que encontramos en la literatura infantil son distintas formas en las que se les va enseñando a las personas adultas, perdón, a las personas adultas, a las niñas a volverse adultos, ¿no? Y que lo que ocurre es que se dan pequeños espacios de libertad o de momentos en los que parece que las niñas tienen agencia y pueden ser Harry Potter, que puede ser un mago, ¿no? Pipi Casas Largas, que puede vivir en un mundo en el que no hay ningún adulto, no hay en el que ella hace y deshace a su modo, ¿no? Pero siempre hay un giro
en el que finalmente el mundo se estructura según los adultos y aquellos personajes niñes tienen una clausura en la que vuelven a, tienen algún tipo de clausura, un final en el que se someten a esa normatividad del ser adulto como aquello que es deseable, ¿no? Y pone, por ejemplo, el ejemplo de que Harry Potter finalmente está feliz, al final no va a estar feliz de que va a oprimir a sus hijos como él mismo fue oprimido, ¿no? Entonces, este término, sobre todo de heteronormatividad, nos parecía muy rico para comenzar esta serie de capítulos y esta discusión sobre esa relación de poder, ¿no? Entre los adultos y las niñas. Pero vamos a seguir con esto. Ahora le voy a dar la palabra a Evelyn, que nos va a contar del siguiente capítulo. Sí, el siguiente capítulo era como muy lógico que le siguiera al de Nikolayeva. Es un capítulo de Clementine Beauvais, que justamente fue alumna del doctorado de María Nikolayeva en Cambridge. Ahora es profesora en otra universidad en Inglaterra. Y esto se deriva de su tesis doctoral. El título de este capítulo es El problema del poder, implicancias metacríticas de la heteronormatividad para la investigación de la literatura infantil. Y aquí lo que Beauvais hace es que cuestiona, o más bien problematiza el concepto de Nikolayeva. No dice que no sea necesario o importante, sino que hay que matizarlo. ¿Cómo lo sugiere matizar? Ella comienza por decir que, bueno, no necesariamente siempre es el adulto el que tiene el poder las niñas no tienen ningún poder, son víctimas oprimidas de los adultos, ¿no? También, por cierto, hay que preguntarnos qué adultos, ¿no? Porque esto de generalizar sobre todos los adultos también tiene su problemática, ¿no? Pero bueno, vamos a decir en este sentido, este tipo de generalización bastante amplia, ¿no? Entonces, lo que ella hace es deconstruye el concepto de poder que utiliza Nikolayeva y piensa en la representación de las infancias en los libros, pero también en la metacrítica, es decir, también en la investigación, porque también en esta crítica se da el desequilibrio de poder, en el sentido de que nosotros, como quienes escribimos sobre los que escriben libros para niños, entonces también estamos participando, en cierta forma, de ese desequilibrio de poder, ¿no? Las niñas no leen la crítica, no leen lo que nosotros hacemos. Entonces se da ese como doble sucede esto en dos planos. Entonces, a partir de un análisis que ella hace de obras de literatura infantil que son políticamente comprometidas, cuestiona esta idea de los adultos como norma y cuestiona la idea del adulto siempre con ese poder. También porque los niños crecen. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño crece? El niño crece, se vuelve adulto, ¿no? Y entonces está participando también de ese poder, ¿no? De ese desequilibrio. Entonces, ella sugiere hablar más bien de autoridad en términos del adulto y lo que ella llama en inglés mighty, o en español traducimos como poderío, el poderío de las infancias. Y bueno, continúa, es un capítulo complejo, pero que realmente es importante comprender porque intenta romper un poco con esta oposición, ¿no? Que dicotomía que tendemos a hacer entre los menores y los mayores, como quien dice.
Y creo que esto nos lleva al siguiente capítulo. Maca nos va a contar un poco del capítulo de Mara Gubar. El capítulo de Mara Gubar también va a influenciar varios de los que vienen después. Ella acuña otro término aquí, que es este modelo de parentesco para los estudios de infancia y de literatura infantil. Para este capítulo tuvimos también que cambiarle el título. Tenía un título larguísimo, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, lo tuvimos que ir probando con ella por sugerencia también de la editora de Metales Pesados. Y ella terminó diciendo que la verdad que le gustaba más este título que el original, ¿no? Y lo que ella hace aquí es propone, y este ha sido un concepto que después se ha utilizado mucho más y que utilizan algunos de los capítulos que vienen después, que es esta idea del modelo de parentesco como una forma, esta idea del parentesco lo pienso sobre todo como una forma de colaboración entre las personas adultas, les adultes y les niñes, ¿no? Ella dice que generalmente pensamos en las niñas bajo la idea del déficit. Les falta algo que nosotros tenemos que darles, ¿no? Entonces, que esa idea de una agencia parcial sería la que está en buena parte de la investigación que hacemos en estudios de infancia y en literatura infantil. Este es un artículo en el que ella habla desde estudios en literatura infantil y específicamente ella ha trabajado bastante con teatro, pero está haciendo también un argumento que quiere llegar a los estudios de infancia. Dice, tenemos una forma que es el estudio del déficit y otra forma que es el estudio de la diferencia, en el que decimos, o sea, el modelo de diferencia, en la que decimos que los niños son otros, son completamente distintos, y entonces no nos queda otra que si queremos como darles agencia, o sea, tienen su agencia, si queremos darles agencia, si queremos reconocer su agencia, tenemos que buscar esa pureza de la infancia, ¿no? Una pureza como no contaminada, por decirlo así, ¿no? Entonces ella propone este modelo de parentesco, en pensar más bien en las similitudes, en los espacios de colaboración, y desde allí ir pensando en posibilidades para la investigación en estudios de infancia y en estudios de literatura infantil. Entonces va recorriendo distintos otros estudios y pensando cómo, o distintas formas de conceptualizar, cómo si usáramos un concepto de un modelo de parentesco, podríamos mirar esas producciones de las niñas o las coproducciones o las influencias, ¿no? De una forma distinta. Y lo dejo ahí para no extendernos demasiado. El siguiente capítulo retoma esta guerra de las teorías, como pone ahí David Roth, basado otra vez, volviendo a ese texto fundamental de Jacqueline Rose sobre la imposibilidad de esta literatura. Entonces, por eso pone el título, Las guerras de la teoría revisadas, y este lo publicó a los 25 años de la primera publicación del libro de Rose, cuando decidieron hacer varias recopilaciones de artículos, de retomar el debate, ver qué había pasado, digamos, 25 años después, ¿no? Lo que él dice que es importante revisar ese conflicto porque se empezaron a hacer como dos campos, como pone ahí Rose y los críticos de Reading versus los liberales humanistas. Reading es una universidad en Inglaterra, es una ciudad en Inglaterra, entonces hay una universidad de Reading, un poco confuso porque también reading pues es lectura, ¿no? Pero esta es la Universidad de Reading y es un grupo de teóricos críticos que no estaban de acuerdo entre sí cómo lidiar con este debate, ¿no? Entonces, lo que él hace es un poco establecer el terreno en el que suceden estas guerras teóricas, ¿no? Y también habla sobre, bueno, cómo podemos pensarlo de manera que no se dan estos campos opuestos, sino que podemos hablar de
este debate, pero seguir más adelante, ¿no? Porque si no se vuelve un poco un círculo vicioso, ¿no? Digo, no hay manera de salir de esa imposibilidad, ¿no? Entonces tenemos que ver hacia otros lados para poder salir de ella. Una es lo que menciona ya Macarena, esta idea del parentesco, pero también hay otras sugerencias y ya voy a parar ahí porque si no, no vamos a acabar nunca. Otra sugerencia vendría a ser la de Helma van Lierop de Brouwer, la literatura infantil, una aventura conjunta. Ella, este es un capítulo muy querido porque vino este es la versión artículo, o sea, después a ella la invitamos a hacer una de las charlas plenarias del Congreso, ¿no? Una de las keynotes. Entonces ella escribió su charla y de esa charla hizo un artículo en la revista de la sociedad y de ese artículo hicimos este capítulo, ¿no? Entonces está muy relacionado con el tramados estéticos y pedagógicos del Congreso y con lo que estábamos mencionando ahí, pero además se daba el momento de que ella, cuando la invitamos a preparar una charla para el Congreso, me dijo, voy a hacer una suerte de testamento, porque esta va a ser mi última charla, porque estaba pronta a jubilarse. Entonces, fue muy lindo ese momento de decir, bueno, ahora voy a revisar mi carrera en relación a la propuesta del Congreso, ¿no? Y ella entonces lo que hizo fue que utiliza un concepto que es el de la injusticia ontoepistémica, que es un concepto de Karen Murris y Johanna Haynes, que es un concepto de los estudios poshumanistas y nuevos materialistas, y que es, bueno, voy a darme aquí un par de vueltas, ¿vale? Pero porque creo que es importante. Hay un concepto que viene más bien de teoría del derecho, ¿no? Que es el de injusticia epistémica, que tiene que ver con quiénes son aquellos a los que se les cree cuando están dando un testimonio, ¿no? Y por qué es que a las mujeres, por ejemplo, se les cree menos, ¿no? Y ese es un concepto de Miranda Fricker. Y Johanna Haynes y Karen Murris lo agarraron en estudios de infancia y dijeron, esto pasa todo el tiempo con las niñas, a los que no se les cree, pero le agregan el onto, de que viene de la idea de ontología, a los que no se les cree porque son niñas, nunca van a ser conocedores o no se les va a creer porque solo se les va a considerar que son conocedores en cuanto a cosas relacionadas con la infancia, pero vamos a estar una y otra vez dudando de su lugar de conocedores. Entonces utiliza ese concepto de injusticia ontoepistémica para revisar 3 estudios que ella hizo en distintos momentos de su carrera. Lo que me gusta mucho cómo está escrito porque como digo, tiene un poco ese tono de venir además de una charla, ¿no? Y habla desde cómo fue cuando asume ella como profesora de literatura infantil en 1998 y cuáles eran entonces las ideas que había sobre qué es lo que era la literatura infantil y cuál era el lugar de los niños y niñas en ella, ¿no? Que vendría a ser como la pregunta que nos está acompañando en todos estos capítulos. Y ella termina su charla, la charla con la que en el fondo se abría su plaza de profesora, ¿no? Leyendo un poema en el que aparecía un profesor que era socialmente aislado, pero que cuando estaba con una niña cambiaba completamente, ¿no? Y lo que hace después en este capítulo es que revisa 3 estudios que ella ha hecho a lo largo de su carrera, cuáles eran las ideas que habían entonces sobre infancia, y cómo es que podría leer los datos de entonces con este concepto de injusticia ontoepistémica, por ejemplo, para pensar en las niñas como sujetos conocedores de la literatura infantil en cuanto elegían un libro, o en cuanto criticaban un libro, o en cuanto aparecen como co-creadores de literatura también. Y proponer como una propuesta, ¿no? Pensar en esto de la aventura conjunta, ¿no? Que es la colaboración intergeneracional, que también va apareciendo, que vendría muy cercano al modelo parentesco, ¿no? Y creo que lo dejo ahí, sí. No vamos a hacer esto con todos los capítulos. Este ya va a ser solamente les hablaré del último capítulo de esta primera sección y luego un poco más general sobre la segunda sección. Pero es importante el capítulo que sigue de Vanessa Van Jussen, que trabaja en la Universidad de Antwerp, en Bélgica, porque ella retoma esta idea de la aventura compartida y de alejarse del antagonismo que hemos
hemos venido hablando entre las niñas y los adultos, ¿no? Los adultos. No estoy tan acostumbrada a usar el lenguaje inclusivo como Macarena. Entonces, ella se centra como un estudio de caso en el escritor Bart Moyert, que es de su país, y quien en 1977 él comenzó a escribir una novela como diario entre los 12 y 13 años, y el manuscrito fue aceptado cuando tenía 17 y publicado a los 19. Y tuvo un éxito increíble, es un autor muy popular, ha escrito después mucho más, ha sido ganador del premio Astrid Lindgren, que es uno de los premios mayores en la literatura infantil y juvenil, y justamente está nominado para este año, bueno, para el año que entra, para el premio Andersen. He estado leyendo algunos de sus libros y es una maravilla, se los recomiendo muchísimo, porque justamente logra hacer algo que es como recoger esa sensibilidad, esa afectividad de la infancia, ¿no? Y poder transmitirla de una manera en sus escritos. Pero bueno, no me voy a ir por allá. Entonces, lo que Vanessa hace es otra forma. Ella mira estos textos desde otra perspectiva, que es la crítica genética o la perspectiva intergeneracional, y va analizando cómo el trabajo editorial que este escritor hace con sus editores y otras personas que ayudaban a editarlo, y como entre esa asociación, ¿no? esa colaboración, se logran los libros del escritor, donde entonces es cooperación y no confrontación. Y ella ha seguido trabajando con esta idea de la intergeneracionalidad, por lo cual nos pareció también importante incluir este capítulo ahí. Bueno, creo que hasta ahí la primera sección. Sí. Lo hemos logrado, pero tengo que confesar que nos hemos saltado uno. Lo voy a decir muy brevemente. ¿Te saltaste uno? Falta el de... El de Elizabeth. Perdón, creo que fui yo entonces la que me metí ahí. Sí. No, es que, bueno, pero lo voy a hacer muy breve porque es verdad que no Sí. El de Elizabeth Bessering es investigar niñes autores, qué preguntas no hacer. Y aquí es como otra entrada a esta cuestión. Ella dice, bueno, en los últimos años se ha publicado y hay bastantes ejemplos de editoriales que están publicando a niños autores, ¿no? Hay ejemplos de colaboraciones en algunos casos, como la serie Slash, de la que también habla Helma por lo demás, ¿no? En Holanda, en el que colaboran autores adultos con niñas que son informantes para estas historias que se publican, ¿no? Y bueno, ya hay distintas editoriales publicando textos escritos por niñas, que vendría como a solucionar esta pregunta del principio, si la literatura infantil es un imposible porque está hecha por adultos. No, resulta que también hay niñas autores, ¿no? Y ahí ella analiza algunos casos en específico y analiza la forma en la que estos han sido leídos para proponer que los estudiemos como formas de colaboración entre adultos y niñas, y no buscando esa pureza de la escritura de la niñez, ¿no? Entonces, ella lo que hace también es más bien revisar las formas en las que se han criticado estos textos y revisar como ese deseo que aparece mucho, ¿no? De cómo, cómo es que también después aparece en el capítulo de Vanessa Joseph, ¿no? Esa idea de que tiene que ser un texto no intervenido, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, cuenta del caso del diario de Ana Frank, y cómo es que Ana Frank ella misma intervenía en su propio diario, también con una idea de ser autora y por ende de prepararse e intervenirlo, ¿no? Entonces, revisa casos en los que hay editores adultos que han modificado textos escritos por niñas autores y trata de pensar no estas modificaciones como censura, sino que como una forma similar a la que hay de trabajo entre un autor adulto y un editor, ¿no? Pero pensándolo en este caso como una forma de colaboración intergeneracional.
Bueno, y ahí sí que hemos terminado con la primera parte que queríamos un poco como presentar esa discusión. Eso es la mitad Sí. del libro. Macarena y Evelyn, em, parece excelente el resumen que nos están haciendo y creo que está sirviendo mucho para ingresar a este libro que como requiere, ¿no? Una preparación y un marco teórico importante. Este, eh, Antes de seguir antes de continuar con la segunda parte, este, quisiera que, no sé qué les parece si podemos un poco volver a, bueno, es una pregunta y luego otro aspecto que me parece importante a estas alturas porque ya estamos hablando del lenguaje inclusivo directa o indirectamente, ¿no? Lo estamos utilizando ya en el diálogo. eh, entonces, por un lado, creo que ya es importante que nos comenten un poco esta, yo lo diría, intervención. Este, em, Porque les cuento a los que nos escuchan que es un texto que está eh, escrito en lenguaje inclusivo. Y es una pregunta que yo tenía, Macarena, Evelyn, me preguntaba si el texto originalmente, los textos en inglés estaban escritos en lenguaje inclusivo, porque creo que no, porque son textos de hace varios años. Entonces es la traducción eh, es la traducción de Rodrigo Olavarría, la que entiendo que realiza este tipo de traducción. A mí me recuerda, bueno, haciendo un poco de historia, ¿no? De, ¿no? De lo importante que son estos cuestionamientos a la ortografía y bueno, recuerdo a Andrés Bello, ¿no? Y a muchos escritores del siglo XIX que en algún momento también pusieron énfasis en el tema de la ortografía, quisieron cambiar el lenguaje, ¿no? Bueno, esas acciones fueron diferentes, ¿no? A las de ahora, pero, pero lo recordaba, ¿no? Y algo también que de repente también salta a la vista, en muchas de las autoras de este libro son mujeres, ¿no? Y ese también creo que es un tema que parece importante, ¿no? Eh, las mujeres como primero mediadoras, educadoras, cercanas al tema del teatro infantil y juvenil, y finalmente que están ahondando en el tema de la teoría de la literatura infantil y juvenil. Entonces, no sé si están de acuerdo con abordar estos temas ahorita, antes de pasar a la segunda parte, de repente, sin demorarnos mucho, porque hay bastante por decir. Mm. ¿Voy? Adelante, Macarena. Eh, sí, a ver, el lenguaje inclusivo fue una decisión editorial utilizarlo. Em, Fue sumamente difícil de hacer. No está escrito, a pesar de que a uno se le haga difícil por cómo está escrito, o se te puede hacer, no sé si difícil, pero muy llamativo el uso del lenguaje inclusivo. No está escrito en lenguaje inclusivo, porque eso sería aún más difícil, por decirlo así, ¿no? Pero lo que hicimos es que tiene lenguaje inclusivo siempre para les niñes. Entonces, les niñes educades. Había un momento que era les niñes blanques europees. Eso hay que hacer como algo modifiqué para que quedara distinto, porque ya me parecía que dos adjetivos era mucho, ¿no? Pero está escrito intentando neutralizar el género cuando es posible, es decir, si se puede decir persona adulta, es mejor que decir un adulto, ¿no? Eh, pero usando el lenguaje inclusivo solo para las niñas, pensando, los originales no estaban así, pero estaban así, porque en inglés no hay, es así, es children, los niños y las niñas, ¿no? Y las niñas. The child, entonces el singular también tiene ese, ¿no? Entonces, y el inglés también tiene la gracia que, claro, los adjetivos tampoco se declinan, entonces, bueno, en fin, es mucho más libre, ¿no? Eh, entonces no hubo que hacer, o sea, no está escrito en inclusivo, pero, pero permite esa libertad, ¿no? O sea, es más inclusivo el lenguaje. Entonces tomamos esa decisión
Yo antes había publicado un libro con metales pesados que hice otra mezcla, que usé el niñez, usé la X también, y usé el doblete que le llamamos, ¿no? El niños y niñas. Iba como alternando eso. Y me pareció que eso era que había que avanzar un poquito más. Esa forma de ir alternando era una forma de... O sea, yo personalmente defiendo mucho lo de que si vamos a hablar en inclusivo no tiene que ser perfecto porque es extenuante y es molesto hasta cierto punto, ¿no? O sea, si vamos a ir cambiando el lenguaje nos podemos ir equivocando en el camino, no hay ningún problema, ¿no? Y podemos irlo haciendo según cómo... Tiene que ser flexible, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en ese momento fui alternando, que me parecía que era lo que se podía hacer en ese momento, pero al mismo tiempo me parecía que ya podíamos avanzar en hacer algo más consecuente y más gramaticalmente correcto. El libro tuvo también, entonces, Rodrigo Larría, el traductor, se subió a esto, tradujo con lenguaje inclusivo, y después había un corrector de prueba, que no sé si era un él o una ella, que lo fue revisando, y entonces en distintos momentos iba mencionando cuando no estaba correcto, porque había algo, porque es difícil de hacer, ¿no? Que había algo que no estaba correcto. Me parece súper importante hacerlo, intentar hacer el esfuerzo, y sobre todo pensando que estamos en un momento en el que a ver qué pasa, porque a ratos no está claro que ese sea el camino en el que las cosas van a seguir, ¿no? Y en algún momento con Rodrigo, el traductor, decía, o queda como un documento, o esto va a quedar como un documento de una época en la que la gente intentaba escribir así, como en el pasado, o va a quedar como uno de los primeros libros que se hicieron en esta dirección. Y es difícil saber, pero me parece que en este momento lo que tenemos que tratar de hacer es movernos en esa dirección. Y yo personalmente, que en el equipo de investigación en Chile hemos usado bastante las niñez y eso por años, eh, y hemos logrado que no se nos haga, o sea, ya no es una carga cambiarse, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, ya no nos chirría el oído como nos chirriaba hace qué sé yo, 7 años, por decir algo, ¿no? Como que son cosas que toman un tiempo, pero uno se empieza como a adaptar, diría yo. A ver, Evelyn. Sí, yo vengo de otra generación quizá y por lo mismo no estoy acostumbrada, pero me parece que sobre todo en este caso, ¿no? de traducir del inglés, donde no hay esa diferencia de género, es un esfuerzo que vale la pena. Y no sé, Mario, si te parece, pero también quisiera saltarme un poco al hecho de la traducción en general, no nada más el uso de ese lenguaje, sino de algunos de los conceptos que aparecen en el libro, porque no fue nada fácil y el traductor realmente hizo un trabajo excelente, ¿no? En intentar encontrar los conceptos correspondientes. Tuvimos nosotros también discusión, debate inclusivo sobre qué términos usar, ¿no? En la siguiente sección justamente hablamos de la teoría queer, y que ya es una palabra que se usa mucho en inglés, también se usa en español, pero ¿qué pasa, no? Cuando empezamos a usar palabras como queerifying, que se vuelve queerificante y un poco difícil, ¿no? De hablarlo. Entonces, eso lo pueden ver ahí en el capítulo de Kenneth Kidd, la niña de la teoría queer y los estudios de literatura para niñas. Ese capítulo importante porque habla justamente sobre el uso de este término, tanto en cuanto a la presentación de personajes como desde el punto de vista de la crítica, ¿no? Quizá podemos rápidamente cerrar esta parte hablando de la segunda sección, si te parece, Macarena, y Mario, nada más para mencionar. Y bueno, sí, es interesante, Mario, lo que dices de género también, de que son más mujeres que hombres autores los que aparecen. Eso creo que fue un poco, bueno, es un poco el reflejo en general, creo, de nuestro campo. Por ejemplo, en la maestría que llevo yo, tienden a ser muchas más mujeres que hombres, y por ahí nos podemos ir hacia otra
otra discusión y especular por qué es eso, ¿no? Pero sí tenemos a Peter Hunt, que fue el primer catedrático de literatura infantil del Reino Unido, seguido por María Nikolayeva y Kim Reynolds y otras personas. Y él habla sobre espacios simbólicos y lugares específicos como una forma de mostrar cómo los espacios exteriores e interiores en la literatura para las infancias tiene que ver con determinar el concepto de esta literatura. Entonces es un capítulo muy lindo que habla de parques, habla de páramos, de los lugares en donde normalmente, bueno, no normalmente, sino que en algunos clásicos, ¿verdad? Se usa casi como metáfora de lo que es la niñez. El capítulo de Kenneth Kidd que ya mencionamos, luego está el capítulo de Ana Catalina Gutiérrez que habla sobre esa tensión entre lo local y lo global y lo que ella llama la globalización. No voy a entrar mucho en esto. El siguiente habla sobre la traducción. Jan Macaulay, que tiene muchos años trabajando como traductor, y claro, la traducción, como nos hemos dado cuenta, es tan importante, ¿no? En estos libros, ¿no? Si se traducen los nombres, si se traducen los efectos de humor, etc. Y pasando a los capítulos finales, está Roberta Sillingert-Reitz, que habla sobre las películas Pixar y esta idea de madurar. Y esto tiene también conexión con lo que venimos diciendo desde el principio, que se espera que las niñas maduren, que crezcan, ¿no? Que se vuelvan adultos. Es un poco a eso vamos, ¿no? Eso es lo que esperamos, lo que se espera, pero la idea es que crecen hacia arriba, y lo que ella propone y otros también es que hay que pensar también cómo crecen de lado. Y también esto fue una traducción difícil del inglés, ¿no? Growing sideways, que es como crecer hacia un lado y hacia otro, y no necesariamente de abajo hacia arriba. Después tenemos un capítulo sobre la ecopedagogía y la ecocrítica, con dos colegas también de Países Bajos, y terminamos con un capítulo de Justyna Destry-Hupsak, una colega con la que se encuentra Macarena en Polonia justamente, que es sobre la solidaridad y la acción colectiva en la fantasía radical, en textos de fantasía radical. No sé si quieras agregar algo ahí, Macarena, para terminar con esta breve revisión general. Me parece que hemos dado un buen panorama, resumido, pero claro, bastante denso también, creo, ¿no? Sí. Creo que te dejamos la palabra, Mario, antes de que nos pongamos a contar más. Claro. Bueno, ok. Bueno, me parece muy interesante lo que comentas, Macarena, sobre, eh, bueno, vuelvo al tema del lenguaje inclusivo en particular, en tanto que estás viéndolo como un proceso, ¿no? Y no como que este lenguaje, y eso, pues, creo que le da el espacio, el margen como para preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el, este, la instancia de este lenguaje y cuál es su agencia? Hablar de agencia en el mundo académico. Me parece en ese sentido, a mí me ha llamado la atención, y creo que, y además lo que me gusta es que no hay ninguna advertencia sobre ese lenguaje inclusivo, ¿no? Sino solamente es el lenguaje. Entonces es en el momento de la propia lectura en el que el lector tiene la experiencia de este lenguaje y tiene que resolverlo. Este, Bien, tengo también, bueno, algunas, yo tengo algunas preguntas, pero también
creo que podemos pasar con algunos comentarios. Bueno, invito a quienes quieran hacer alguna pregunta que me escriban por el chat. Y ya tenemos una, de todas maneras. Eh, Voy a compartirla. Se refiere a algo que ha pasado en el Perú, ¿no? Recientemente. Dice, en el Perú, el mes pasado se publicó la ley que precisa el correcto uso del lenguaje inclusivo, evitando el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares. Cito, artículo 4 del rol del Estado. 3. Incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboran en todas las instancias y niveles de gobierno. Y luego precisa, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y varones. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos, ¿no? Entonces, bueno, estamos comentando algo reciente. Esto ha salido en las noticias, y esto le da también un alcance que llega hasta el Ministerio de Educación, ¿no? Porque esta es una ley. Eh, y, y creo que esto ha quedado ahí. No he seguido la discusión. Nadezhda Rodríguez es la que nos comparte esta información, pero bueno, imagino que en algún momento, yo no sé si los supervisores del Ministerio de Educación van a estar específicamente al tanto de que todos los textos cumplan con esta norma, pero bueno, vemos cómo es que mm, el tema de la norma y el habla, ¿no? Llamémoslo así, por hablar de los extremos de la lengua y el habla, están aquí en juego, ¿no? Eh, no vamos a hablar en específico de esto, pero ustedes cómo ven, y bueno, tampoco para alejarnos tanto del libro, porque estamos hablando de un tema más amplio, ¿no? Que es el del lenguaje, pero, por ejemplo, podríamos preguntarles a ustedes si han tenido de repente respuestas o reacciones en este ámbito una vez que han publicado este texto, o en otras experiencias, tú, Macarena o Evelyn, que hayan tratado con este lenguaje. Yo puedo, como diríamos en buen chileno, echar al agua a la Sí. editora de Metales Pesados. Eh, la voy a echar al agua. No, pero porque creo que es interesante como lo que toma, ¿no? La energía que toma y lo que y, y el esfuerzo que hay que hacer, en el fondo. Porque ella le pareció genial la idea hasta que hasta que lo vio, ¿no? Y hasta que vio el niñes blanques europeos, bla, bla, bla. Entonces, cuando estábamos en la etapa final de correcciones, ya digo, después de que el correctore de prueba lo haya visto, ¿no? Y tenía marcas así, ¿no? Entonces, esa era una etapa muy final en que estaba solo yo viéndola con ella, ¿no? Y en algunas yo iba cambiando cosas, tal, o en otras decía, no, esto ya tiene que quedar así, ¿qué crees que haga? Es así, ¿no? Entonces, en algún momento tiró la toalla, también como diríamos en buen chileno, y me dijo, ya, velo tú, yo ya lo veo todo horrible, me dijo. O sea, como a ella ya le molestaba, ¿no? Porque había mucho, porque es distinto escribirlo en inclusivo, que uno se va a dar las vueltas que necesite para poder decir lo que quiere decir. Y que podríamos hablar de eso, y me parece una conversación fascinante, porque uno efectivamente dice otras cosas para poder ir por el camino en el que llega a decir la humanidad en vez de decir los hombres, ¿no? Y decir, bueno, la humanidad de los hombres es fácil, pero hay muchas cosas en las que se hacen circunvalaciones, bueno, aquello para no tener que decir ciertas cosas. Que cuando es una traducción que está escrito de una determinada forma, y entonces después tampoco se puede cambiar tanto el texto, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, una posible reacción es esa, de la misma editora, una persona que ideológicamente está por el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero que verlo en la práctica, para una persona que es editora de libros, por ende, que tiene ese cierto aprecio por el lenguaje y que
sí o sí, digamos lo que digamos, tenemos un aprecio por la RAE, digamos, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Viene un momento en el que le parece feo, es eso, ¿no? Como que te parece feo. Hemos tenido también, es difícil saber qué tipo de comentarios, pero sí he tenido comentarios como de por qué está escrito así, ¿no? Como hay algo de eso, ¿no? Y por eso hago la salvedad que no está entero escrito, no está todo escrito en lenguaje inclusivo, y que si lo hubiese estado, entendería que que generara más reacción, ¿no? El hecho de que que sea especialmente con las infancias tiene también que ver con algo que me parece básico también de la teoría queer, ¿no? Que es, eh, la niña es queer. Hay mucha teoría queer que habla de esto, ¿no? Como todavía la idea de la producción del género no tenemos que implantarla tan pronto, por decirlo así, ¿no? Y hay un espacio ahí más móvil que puede ser mucho más productivo si lo planteamos así, ¿no? Han habido distintas políticas públicas en distintos lugares, ¿no? A propósito de esto, de ser especialmente flexible el tema de la identidad de género en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante esta ley. Ahora habría que pensar qué es esto. O sea, como tiene también que hay una multa si no lo haces, ¿no? Pero parece interesante en términos de directrices, porque muchas veces lo que falta es una directriz, es decir, está bien, relajémonos, lo vas a encontrar que es feo, lo vas a encontrar raro, lo vas a encontrar innecesario, pero resulta que si lo empezamos a usar se solucionan un montón de problemas. Uno de estos siendo la invisibilidad de las mujeres cada vez que decimos niños, ¿no? Pero el otro es la inclusión de género, por supuesto. Y ahí hay mucha gente que usa el niños, niñas y niñes, y ahí sí que me baja algo, porque digo, economía del lenguaje ante todo, si no, nunca vamos a llegar a puerto, ¿no? O sea, niñes, incluye niños, niñas, e incluye identidades de género menos definidas también, y ya está. Entonces, tratando de pensar en términos de economía del lenguaje, debiera funcionar, pero bueno, veamos cómo sigue. Claro, claro. Eh, Muchas gracias, Macarena. Muy interesante la discusión y vamos a ver pues cómo sigue esta discusión. Tengo una pregunta, la voy a transcribir en un momento, pero nos ha llegado desde el Facebook. Dice, ¿cómo realizar una investigación de literatura infantil sin ser dominados por prejuicios ideológicos? Voy a transcribirlo también. Es una pregunta, eh, a ver, muy interesante. Bueno, lo primero es que hay que reconocer esos prejuicios, ¿no? Todos tenemos prejuicios ideológicos por nuestra educación, por nuestra cultura, la profesión, ¿no? Y el primer paso es reconocer esa posición ideológica desde la cual venimos. Obviamente estamos tomando el supuesto de que queremos hacer una investigación que no sea ideológica, porque si estamos atados a esa ideología, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero a partir de reconocerla, entonces también podemos estar conscientes y analizar y reconocerla en lo que estamos leyendo. Y no solo en la literatura, digamos, primaria, sino en la literatura secundaria, en la literatura crítica. Y por eso son importantes estos artículos, porque están mostrando que es la apertura a otro tipo de ideas, a otro tipo de posicionamientos, que nos permite realmente hacer las observaciones más pertinentes, más profundas, que de otra manera solamente estaríamos viendo, digamos, el mundo desde el color de los lentes que traemos puestos, ¿no? Entonces es un poco quitarse esos lentes y verlo con otros lentes. Y creo que lo que hacen estos autores es que permiten verlo desde distintas perspectivas. Mm. Sí, Sí. muchas gracias, Evelyn. Bueno, hay otra pregunta de Ana Luisa Ríos
que creo que va un poco en el mismo sentido, ¿no? Dice, ¿hay alguna producción que esté desideologizada? ¿No? Aquí está hablando de una producción, no tanto de, de los estudios literarios, ¿no? Eh, yo diría que no. Ujú. Yo creo que eso es una forma también de entrarle a la pregunta anterior, ¿no? Es absolutamente todo está ideologizado. Yo diría que eso es una forma, por lo menos, con la que ya podemos partir, ¿no? Y decir, si tomamos ideología como visión de mundo de un, bueno, hay varias definiciones de ideología, ¿no? Pero una muy básica, fácil, ¿no? Visiones de mundo de un grupo de gente, ¿no? Eh, también podríamos decir visiones de mundo de una persona, pero digamos visiones de mundo de un grupo de gente. Eh, Todo lo que hacemos también es como una definición, como la definición de cultura, ¿no? O sea, todo lo que hacemos está teñido, ¿cierto? Por, podríamos decir, nuestra ideología en general, ¿no? Pero por nuestras visiones de mundo. Eh, entonces, claro, diría reconocerlas y quizás también intentar desafiarlas, ¿no? Y eso es parte es interesante porque puede ser ahí, personalmente, por ejemplo, a mí me interesa mucho la investigación participativa con niños, niñas, con niñas y jóvenes, porque desafía, muchas veces desafía nuestras visiones de mundo, ¿no? Pero bueno, también podría ir a trabajar con, qué sé yo, grupos de extrema derecha, a ver si desafían mis visiones de mundo, en mi caso particular, ¿no? O con cómo podemos tratar de desafiar nuestras visiones de mundo cuando investigamos, pero por otro lado también entender que toda investigación es ideológica y que eso no es malo, también es esa es la otra pregunta. ¿Ideología es una cosa que es mala? Yo aquí diría no. Al menos que te cierre por completo a considerar estas otras posiciones, ¿no? Eh, Ujú. creo que ahí es donde estamos viendo justamente el mundo en que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, Que no hay esa este, voluntad. sí, Mm. yo tengo yo creo que este, rescato lo que estaban comentando antes, creo que al inicio, en el que mm, la manera de, por así decir, incorporar la ideología o ser conscientes de esta presencia de la ideología y al mismo tiempo revertirla, ¿no? Es la estética, ¿no? Digamos, la expresión artística, digamos, se hace dueña de la ideología la, la transforma, ¿no? Eh, Porque, volviendo a lo que comentaban, ¿no? La perspectiva normativa sobre el niño es que es una persona que va en algún momento, tarde o temprano, a ser adulto, ¿no? Entonces, en tanto que, esa perspectiva está muy acompañada desde el discurso educativo, ¿no? Desde el proceso educativo, ¿no? Porque el proceso educativo es el acompañamiento del adulto el acompañamiento que hace el adulto del niño hasta que el niño ya no necesita esa mediación y ya puede mediar con el mundo eh, independientemente, ¿no? Pero eso, claro, eso se acaba. Entiendo que es la estética la que permite, la que ya no utiliza ese término de inicio y final, ¿no? Quiero, ustedes me dirán si si estoy ahí en la misma línea, pero quiero recordar el día de ayer en la inauguración de ese congreso, este, el doctor Juan Dejo en la inauguración recordó las metáforas de, de Nietzsche en Así habló Zaratustra, ¿no? Y recordó pues que en el libro se habla de la etapa del camello, del león y del niño, ¿no? Entonces me hizo recordar ahora que conversaban sobre cómo es que este, ahí en ese libro el niño aparece al final, no al inicio, ¿no? Y eh, por eso creo que... Y otro tema que me venía a la mente era esta mirada positiva a los prejuicios, ¿no? Que es la de Gadamer, ¿no? Que de repente tenemos siempre esta definición tradicional de prejuicio y no
una definición más abierta del prejuicio, no positiva, pero sí creo creativa, ¿no? De lo que es el prejuicio, de lo que viene con nosotros, con la tradición, ¿no? Eh, Hay otra pregunta, hay, hay otra pregunta de Claudia Arestegui, un comentario, dice, hay cierta alergia que se le ha agarrado a la idea de ideología, como si intrínsecamente fuera algo malo en sí mismo. Yo les quiero hacer una pregunta también. Estos son textos que ya tienen su tiempo, ¿no? El de María Nikolayeva y otros. De repente la pregunta ya está. Y este libro, Campo en Formación, busca acercar estas discusiones al ámbito hispanoamericano. Y yo me pregunto, ¿por qué ha tardado tanto tiempo? O sea, porque a veces hay temas del debate en los medios académicos anglosajones que llegan un poco más rápido, ¿no? Al ámbito hispanoamericano. ¿Por qué creen que ha demorado estas discusiones en llegar y por qué creen que ha sido necesario traducirlos, ¿no? Y será por esta misma eh, bueno, esta desatención a la literatura infantil y juvenil en general. Es buena pregunta, Mario. Quizá tiene que ver un poco con que no hay tantos sitios tampoco donde pueda ya sea publicarse o discutirse, presentarse este tipo de debates. Realmente en América Latina, aunque hay más cada día, todavía no hay, digamos, publicaciones tantas y pues espacios como este, ¿no? Para debatir. Es lo primero que se me ocurre. Tendría yo que pensarlo un poquito más. No sé, Macarena. Me parece una excelente pregunta porque tampoco lo había pensado, pero me llama la atención que, por ejemplo, sí se han traducido, no sé si, o sea, creo uno sí seguro, pero creo que viene otro en camino, libros de Perry Nodelman, que es un investigador de literatura infantil de Canadá, cuyos textos nosotras no incluimos. Justamente por eso. Claro. Bueno, en parte por eso, pero también en parte porque la línea de Nodelman, si bien es fantástico, como un autor es totalmente fantástico y además tiene una forma de escribir irónica que es preciosa y exquisita, pero ahora me puse a pensar en esto, solamente ahora, ¿no? Pero que es su forma de pensar la cuestión de la simetría, por ejemplo, entre lo adulto y entre lo adulto y la niña, digámoslo así, es más autoritaria, quizás sería el término. O sea, es decir, no entra, él va más en la línea de la persona adulta ejerciendo poder sobre las infancias, ¿no? Y los textos que aquí que reunimos tienen más que ver con abrir otras formas de pensar sobre estas posibles colaboraciones, pensar los matices en estas relaciones, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, aquí de investigación que se ha ido haciendo con los archivos, por ejemplo, y cómo en los archivos aparecen, qué sé yo, las cartas de los fans y cómo las cartas de los fans de un autor nos ayudan a pensar otras formas de recibir, las formas en las que, como distintas formas de pensar para no pensar que le niñe la literatura infantil es solo aquel lector al que se le presentan ciertos libros para educarles, ¿no? Que es una relación mucho más compleja que esa. Digo, puede ser también una forma, puede ser solamente un dato, porque efectivamente los libros de Perry Nodelman son exquisitos en sí mismos y está muy bien que vayan a circular. Pero digo, hay algo allí, pero en general se ha traducido poco. Ahora, no creo que sea necesariamente menos que en otros ámbitos que también son minorizados
en el espacio académico. O sea, si pensamos en la literatura infantil, es un espacio minorizado de los estudios literarios. Y dentro de la educación, en general, se le ha visto muy ligado a la didáctica de la literatura, ¿no? Y no a estudios de literatura infantil. Entonces, también tiene que ver con ese lugar que tienen nuestros marcos institucionales, probablemente, y que ha ido cambiando en los últimos años, pero que quizás necesita un rato. O sea, ojalá de este vinieran otros, ¿no? Vinieran nuevos proyectos. En Brasil hay un movimiento también bien interesante. Han estado traduciendo monografías y también artículos. Y hay un interés, ¿no? Por hacer líneas de series editoriales, de monográficos de teoría, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo creo que una cosa es como pensar que falta traducción, pero más bien solo lo pensar, me parece más productivo pensarlo, cuáles son los espacios teóricos donde esto está ocurriendo, y allí, si acaso hay o no hay traducción y si debiera haber, ¿no? O de qué ayudaría a tenerla. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta presentación. Se ha pasado, me parece, un poco rápido, pero son la cantidad de temas que hay. Y no sé si de repente Karena o Evelyn quieren decir algo más. Creo que ya hablamos bastante. Muy Maca. bien. Gracias por escucharnos todo este rato, man. Exacto. No, Nada más claro. darles las gracias. Bien. Bueno, primero agradecerles a todos los que nos han acompañado. Tenemos una audiencia bastante grande, eso nos tiene muy contentos. Y bueno, también invitamos primero a nuestros estudiantes. Queremos informarles que el libro de campo de información se encuentra en la biblioteca de la universidad. También para, bueno, quienes se encuentran en el Perú, en Lima, el libro se encuentra en la librería Inestable, pues ya está circulando. De hecho, la editorial Metales Pesados es una editorial que es bastante conocida aquí en el Perú, siempre proponiendo temas nuevos. Entonces, creo que ahí hay una conexión importante. Y, y bueno, entonces, también quería comentarles que justo hablando de Perry Nodelman, el día de mañana, a esta misma hora, a las 10:30, se presentará la traducción del libro El adulto escondido, la traducción hecha por Sergio Lairla y Ana González. O sea que están invitados para seguir con estos debates teóricos de la literatura infantil y juvenil, que, bueno, son parte importante para cuando queremos abordar este tipo de textos. Entonces, bueno, nuevamente muy agradecido, Evelyn, Macarena. También, bueno, Andrea Casals, imagino que también está presente, y también la saludamos a ella. Entonces, nuevamente, muchas gracias y ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.